¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, damos comienzo al webinar. Este webinar se va a tratar del conector adecuado para cada aplicación. Bueno, bienvenidos. Voy a dejar unos segundos para que puedan escanear este QR. Así pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y LinkedIn. Así de esta manera podemos estar en contacto si tienen alguna duda para consultarnos. Bueno, me presento, mi nombre es Tamara Ferreira, estoy trabajando en la empresa del año pasado y soy especialista de producto de conectores industriales, radioline y marcaciones. Bueno, les dejo mi contacto por si tienen alguna duda o alguna consulta. Entonces, la agenda de hoy va a ser esta, tipologías de conectores, cuándo elegir cada uno y algunas recomendaciones y casos prácticos. Este webinar va a constar de 45 minutos, que luego les estará llegando por mail la presentación y me gustaría que las dudas que vayan surgiendo las puedan ir haciendo en el chat y serán respondidas al final. Bien, vamos a comenzar con un problema muy recurrente en la industria. En una planta industrial se utilizan skid móviles para tareas de soporte como la limpieza SIP externa. Cada vez que el skid debe ser movido, es necesario conectar manualmente los cables de energía y señal uno por uno. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para resolver esta problemática? Bueno, dentro de nuestra paleta de productos tenemos a Hevicon, que es un conector multipolar diseñado para permitir la transmisión de potencia, señales y datos a través de un único conector. Están pensados para aplicaciones que requieren una alta densidad de conexiones. Esto me va a dar beneficios a la hora de agilizar los tiempos en el conexionado y por lo tanto voy a obtener una optimización de tiempo y ahorro de costos. Y aún más importante es que lo voy a poder lograr en varios entornos, especialmente en entornos exigentes como el que estamos planteando ahora. ¿Dónde vamos a poder encontrar a Hevicom? Bueno, estas son algunas de las situaciones en las que lo podemos encontrar, que pueden ser en tableros, como podemos ver en la primera imagen, en skids, y como muestran las dos últimas imágenes, en máquinas industriales o estaciones de producción. Y como vamos a ver, tenemos una variedad de conectores, distintos tipos de conectores. Ahora sí, planteando nuestro problema, vamos a tener que por cada operación SIP, el operario debe realizar varias conexiones separadas, cada sensor con cables y conectores distintos. Entonces vamos a graficar qué es lo que tenemos. Bueno, tenemos un skid SIP móvil y vamos a tener distintas áreas que se encuentran alejadas entre sí de 5 a 10 metros. Y yo necesito conectar la alimentación para que funcione el motor y comience a hacerse la limpieza. Y enviar señales de arranque y parada de bomba. Entonces queremos lograr que el skid se conecte a los distintos tanques mediante un único cable multipar. Esto es lo que tenemos. Y primero, para elegir, lo que debemos hacer es conocer. Vamos a conocer la familia de productos que ofrece Hevicom. Vamos a comenzar con las tres familias típicas que son Hevicon estándar, que es, decimos que es versátil ya que es un conector genérico, mientras que Hevicon Evo se destaca por su flexibilidad ya que tiene una libre elección de salidas de cable. Y la última, Hevicon Advance, que tiene la ventaja de tener un alto grado de protección de IP69K. Más adelante vamos a ir viendo específicamente cada una de las familias. Primero, ¿cómo se compone un conector Hevicon? Bueno, tenemos tres pilares: carcasas, núcleos y prensacables. La carcasa, la elección de la carcasa, va a definir dónde y cómo vamos a montar el conector en nuestra instalación.
Como podemos ver, tenemos 4 tipos: aérea, superficie, empotrada y acoplamiento. Luego tenemos los núcleos, que el núcleo es donde se realiza la conexión eléctrica y determina, bueno, los cables que voy a usar, el tipo de conductor, y vamos a tener diversas tecnologías de conexión como atornillado, pushing, quick-on, que la vamos a ver a lo largo del webinar. Y por último, los prensacables, que es el que sella el punto de entrada, que vamos a tener conductivo, que es para la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, y no conductivo, que tiene una excelente resistencia química y aislamiento, pero no es para instalaciones que requieran EMC. Entonces, por un lado tenemos lo que lo compone, que son estas 3 partes, y después tenemos cómo debemos armarlo. Bueno, vamos a tener un montaje aéreo y un montaje tipo panel. El montaje aéreo, que tenemos la carcasa aérea que va a ir siempre, y después tenemos un montaje tipo panel que podemos elegir entre estas 3 opciones: empotrada, de acople y de superficie. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué situación voy a elegir cada carcasa? Entonces sabemos que la carcasa va a definir dónde y cómo lo vamos a montar en la instalación. Bueno, tenemos la carcasa aérea, y la empotrada es si necesito una conexión fija, mantener el frente limpio un tablero, un conector estático, mientras que acoplamiento es si el equipo es móvil, una conexión aérea-aérea, por ejemplo, y la superficie en el caso que no se pueda perforar el gabinete o que se requiera montar sobre una máquina o estación de producción. Entonces, ¿qué tipo de carcasa voy a usar para resolver este problema? Bueno, entonces teníamos nuestros kits, nuestros tanques, y yo voy a estar utilizando una carcasa de superficie en mi skid móvil. Voy a realizar una extensión de cable aérea en hembra a en macho, y en las áreas en donde están estos tanques voy a utilizar una carcasa empotrada en hembra. Entonces ya tengo elegido el tipo de carcasa que voy a usar. Ahora vamos a repasar algunos parámetros que debemos de tener en cuenta a la hora de elegirlo. Es, bueno, el tipo de salida de cable que voy a necesitar, el tipo de cierre de brida, la materialidad, si voy a necesitar compatibilidad electromagnética sí o no, y en qué entorno estoy operando. Bueno, primero tenemos el tipo de salida de cable, que puede ser recta o lateral. Y bueno, la posibilidad va a depender del espacio, y mientras que quizás una salida lateral va a ser útil cuando el espacio detrás del conector es limitado o cuando hay obstáculos. Los tipos de cierres de brida, o sea, primero vamos a tener 2 tipos, transversal y longitudinal. El transversal se ubica en la parte lateral de la carcasa, nos va a brindar mayor robustez, que es el primer caso, mientras que la longitudinal se va a ubicar en la parte frontal de la carcasa. ¿Por qué mencionamos la selección de bridas? Bueno, como podemos ver en nuestra imagen, vamos a ver que dependiendo de nuestra aplicación, por ejemplo, en este caso tenemos una seguilla de conectores en fila y es importante que sean distintas, ya que si no, no se podrían desconectar independientemente. Entonces, la selección es importante en este tipo de casos. Otro factor es la materialidad, o sea, qué criterio voy a elegir. Bueno, de plástico poliamida para aplicaciones más estándares, o necesito que la carcasa sea metálica, me va a dar mayor robustez mecánica, va a poseer compatibilidad electromagnética y es, bueno, justamente ideal para entornos con interferencias. ¿Y cómo nosotros logramos este blindaje EMC, EMC, Electromagnetic Compatibility? Y es importante hablar de la continuidad eléctrica para protegernos contra las interferencias electromagnéticas en nuestro entorno. Y esto lo vamos a lograr gracias a la junta conductiva, que se coloca entre la carcasa y el panel. El prensacables hace contacto firme con la malla del cable
y la malla metálica del cable está en contacto con la carcasa. Entonces, en esta imagen podemos ver el conector ensamblado, donde vamos a tener de un lado una carcasa empotrada, los dos núcleos macho y hembra, del otro lado vamos a tener una carcasa aérea, y en este caso, bueno, tenemos una brida transversal junto con, bueno, la junta conductiva y el prensacables. Pero ¿por qué decimos que Hevicon es apto para las industrias? Bueno, primero es resistente al ingreso de polvo y agua. Vamos a tener el estándar con un IP67 y el máximo va a ser IP69K en Advanced. Es resistente o sea, es apto para altas vibraciones, o sea, por ejemplo, conectores en paneles de máquinas vibrantes para industria automotriz. Apto para temperaturas extremas, o sea, equipos que operan en cámaras frigoríficas y luego se someten al lavado caliente, por ejemplo. Apto para golpes o impactos, algún accidente que puede ocurrir, o una caída de una herramienta. También es apto para agentes químicos y de limpieza, ¿no? O sea, la exposición repetida a soluciones alcalinas, ácidas. Y por último, también va a ser apto a ambientes con niebla salina, humedad cíclica, o sea, equipos que están instalados en plantas con sistemas con vapor y condensación frecuente. Ahora bien, para afirmar esto, o sea, que es apto, los conectores deben estar ensayados bajo ciertas normas específicas. Entonces, nuestros conectores se someten a dos tipos de ensayo. El primer tipo de ensayo son los de fuerza y mecánica, y el propósito es que, bueno, el conector resista manipulación, choque, vibración, tracción de cables y asegurar la vida mecánica del conector. Entonces tenemos el primer ensayo, como podemos ver en la imagen, es de extracción, que podemos ver que se aplica una fuerza axial para verificar que el conector no se desprenda. El segundo es de retención, que el objetivo es confirmar que los contactos no salen bajo una tensión lateral, como podemos ver en la imagen. Y después tenemos ensayos de vibraciones para verificar continua eléctrica, bueno, cómo se comporta en condiciones dinámicas, que sería importante a la hora de trasladar, por ejemplo, de trasladar nuestro skid. Y los ensayos de tracción, que, bueno, como podemos ver en la imagen, se aplica una fuerza sostenida. Luego tenemos ensayos de impacto, un golpe controlado para, bueno, verificar su resistencia. El sexto es la prueba de vuelco, que consiste en una rueda que pasa por encima del conector para comprobar que resiste cargas de rodamiento y no se aplaste ni pierda su funcionalidad. Movimiento lateral, que aplica desplazamiento lateral para comprobar que no se aflojan contactos. Y el último es la retención del conector empotrado. Entonces tenemos todos estos ensayos de toda la parte de fuerza y mecánica. Y después vamos a tener otro tipo de ensayos que son de condiciones medioambientales y vida útil, en el cual, bueno, vamos a asegurar que el conector mantiene estanqueidad, aislamiento, funcionalidad frente al polvo, agua, químicos, temperaturas extremas. Entonces, el primero, vamos a tener ensayos IP, que garantiza protección contra polvo y chorros de agua. Incluye chorros de agua, inmersión y chorros a alta presión y de temperatura también. El segundo, como vamos a ver, que es un ensayo de temperatura, que consiste en ciclos repetidos de temperatura extrema para ver si el material se fisura, pierde estanqueidad o cambia las propiedades. El tercero, que es la resistencia a aceites y productos químicos, o sea, aseguramos que el conector tenga compatibilidad química, que va a evitar que detergentes o aceites industriales degraden el sello de la carcasa, ¿no? Y por último, resistencia UV, que es muy importante, en el caso de las carcasas que estén en exteriores, la exposición a radiación UV y ciclos de humedad, temperatura para ver degradación de plástico, evitar agrietamiento o amarilleo. Entonces, como podemos ver, las carcasas son confiables. Y ahora vamos a explorar el tipo de carcasa que debemos utilizar. Primero voy a empezar con la serie de Hevicon estándar, que es una serie que se utiliza, que utilizamos bastante, que se va a dividir en tres tipos
se clasifican 3 tipos. Serie COM, que es ideal para montar conectores con una restricción de espacio. La serie D también es una serie más angosta, mientras que la serie B es para aplicaciones exigentes que requieren más espacio y mayor cantidad de contactos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo son las carcasas. Primero tenemos la serie B. Lo vamos a tener en carcasa tipo aérea, empotrada, tanto como para salida recta o lateral, mientras que en acoplamiento solamente vamos a tener una salida recta. Y también lo tenemos en brida longitudinal y transversal. Podemos ver que poseemos una variedad de alturas con la serie B, como en tamaño B6, B10, B16 y B24, con una altura baja de 52 milímetros y la altura más alta es de 76 milímetros. Luego tenemos a la serie COM, que acá tenemos los modelos. En aérea vamos a tener acá una variante en plástico, en aérea empotrada de acople y de superficie. Los mismos tipos, brida transversal, longitudinal, salida puede ser recta o lateral, comparada con la anterior, la serie B, que no está disponible en plástico. Y la diferencia es que la serie COM es un único tamaño, o sea, tiene una altura de 68 milímetros, mientras que las otras series tienen mayor variedad. O sea, recordemos que COM es un conector, también va a ser más pequeño, ligero, para señales o potencias bajas. Ya serie es un tamaño medio y bueno, ya ves, para mayor volumen. Y dentro de la serie D vamos a tener también una variante en plástico. Vamos a tener las mismas variantes que los anteriores, de superficie, de acople. Y respecto a los tamaños, vamos a tener desde D7 hasta D50. Y vamos a tener una altura de 60 milímetros y la altura más alta va a ser de 80 milímetros. Bien. Y nuestra segunda familia, Evo, que Evo se destaca por tener un prensacables de montaje flexible, que va a permitir una orientación recta y lateral sin necesidad de cambiar de carcasa. Y algo muy importante es que voy a tener que estar, o sea, voy a estar usando menos stock, ya que la libre elección de cableado disminuye el stock, ¿no? Porque tenemos una carcasa que puede tener 2 direcciones. Entonces acá, por ejemplo, la primera imagen podemos ver que tenemos 2 direcciones de salida que se puede modificar en sitio. Y después también tenemos variantes de Evo, que son las carcasas Twin, donde tienen doble salida de cables. Está disponible ya para B10, B16 y B24. Y como podemos ver en la primera imagen respecto a lo que hablaba del stock, o sea, con Evo vamos a reducir la diversidad de variantes y un costo de mantenimiento de almacén hasta un 70%. O sea, tenemos una carcasa y 4 prensacables. También vamos a tener una opción para espacios reducidos. Ya tenemos las carcasas de 15 y de 25 que son bastante estrechas. Y luego Evo posee un sistema de acoplamiento rápido que es el click-in, que como podemos ver en la imagen directamente se inserta si se fija el núcleo en la carcasa sin herramientas. Entonces esto, bueno, que no va a requerir herramientas, el montaje se puede hacer más rápido. Podemos ver que tenemos la misma variedad de carcasas disponibles en plástico. Y respecto a las dimensiones, también tenemos una variedad de alturas. O sea, vamos a poder manejar desde B6 con una altura más baja de 60,5 hasta una altura más alta de 87,5 milímetros.
Y por último, vamos a tener a esta familia que es Hevicon Advance, que es nuestro conector más robusto y el cierre por tornillo brinda un apriete que aguanta golpes, vibraciones y este tipo de conector va a ser muy popular en plantas químicas y en vía férrea. También lo tenemos disponible en varios tamaños, en 3 tipos de materiales. Y algo que lo diferencia de las demás familias es cómo se compone. Es decir, que a diferencia de las otras de estándar y Evo, vamos a tener un montaje aéreo, o sea, mi carcasa aérea como siempre, y voy a tener un montaje tipo panel con una brida de sujeción en la cual ahí va a estar el núcleo y directamente se fija sobre la pared. O sea, no necesito una carcasa de montaje, como una empotrada, una superficie, no, eso directamente se fija sobre la pared. Lo vamos a tener en distintos materiales como plástico, aluminio fundido y después tenemos este último que va a tener un recubrimiento especial. También en lo que se refiere a las dimensiones, vamos a tener en B6, B16, B10 y B24, en la cual vamos a tener una altura más baja de 74 milímetros, mientras que la altura más alta va a ser de 93,7 milímetros. Entonces, ahora que ya conocimos las familias de Hevicon, qué es lo que nos puede brindar, vamos a nuestra situación en la cual vamos a optar, en este caso, por elegir el carcasa tipo Evo, ya que necesitamos una orientación de salida de cable flexible, o sea, para permitir dirigir la manguera según la posición del skid. Queremos ahorrarnos en stock, o sea, una misma carcasa nos va a servir para salidas rectas o laterales. Y también vamos a utilizar el formato click-in, ya que queremos agilizar los tiempos. Y podemos ver que una variante que recomendamos es que en lo que es carcasa empotrada, que va que lo que está en el tanque, podemos ver que tenemos una opción empotrada sin tapa y con tapa. O sea, podemos recomendar que la carcasa empotrada tenga una tapa puesta para proteger los contactos del exterior. O sea, es una opción que, que, que está disponible. Entonces, una vez que ya elegimos la carcasa, tenemos los núcleos, cómo va a ser el núcleo que vamos a elegir y por qué. Primero tenemos que los núcleos se dividen en fijos, que los fijos se van a tener clasificaciones según las tecnologías de conexión, los tamaños de carcasa y los accesorios. En accesorios, bueno, tenemos la puesta a tierra, vamos a tener también codificaciones, adaptadores de bornes, y luego como nuestra segunda clasificación tenemos los modulares, que lo vamos a dividir en la aplicación que necesitemos, potencia, señales, datos y neumática, que es lo que podemos ver en la imagen. Bueno, primero vamos a empezar con los núcleos fijos, que son uno de los más utilizados, que vamos a tener 4 tipos de tecnologías de conexión. La primera, vamos a presentar a push-in, que, bueno, como saben, permite insertar el conductor en el borne sin necesidad de destornillador. Después tenemos la conexión universal, que es el método clásico de conexión por tornillo. Y luego tenemos a Quick-On, que es un sistema que nos va a permitir ahorrarnos hasta un 60% del tiempo de montaje, ya que se inserta el cable sin necesidad de retirar el aislamiento previo. Y por último, crimpado, que consiste en unir el conductor a un terminal metálico mediante una herramienta específica, como podemos ver en la imagen.
Entonces, ahora tenemos todas las tecnologías de conexión disponibles y ahora nuestra segunda clasificación va a ser según el tamaño de carcasa. Quiere decir que qué tipo de carcasa tengo. Voy a tener una carcasa tipo compacta o una carcasa más estándar, que se va a dividir estándar con la serie B y compactos la serie D y la serie Com. Entonces, dentro de la serie B vamos a tener que la serie B va a tener todas las tecnologías de conexión disponible. Push-in, tornillo, crimpado, quick-on, hasta 500 volts y van a ser los más utilizados. Mientras ya que la serie BB ya va a estar disponible en crimpado push-in. Luego la serie triple B ofrece solamente crimpado. Y ya la serie D va a manejar hasta de 10 amperes hasta 250 volts. Y la serie HS solamente se encuentra en push-in y tornillos. Y como dije anteriormente, los accesorios también son importantes. En este caso, por ejemplo, tenemos disponibles para usar las codificaciones, que puede ser una buena idea, por ejemplo, como podemos mostrar en la imagen, que tenemos varios conectores similares y que están muy próximos. Entonces, para evitar errores de conexión, eh, lo podemos prevenir con estas codificaciones que tenemos una amplia variedad. Por otro lado, tenemos a los núcleos modulares, que es la segunda clasificación. Vamos a poder combinar distintos medios de transmisión, son de fácil posicionamiento, se pueden montar a presión y van a tener un marco de soporte. Es decir, yo voy a elegir mi núcleo, pero también voy a necesitar el marco de soporte en una carcasa y en la otra. ¿Qué van a hacer de estos? Para aérea y para el montaje tipo panel. Y vamos a poder tener hasta 2, 3, 4 y 6 módulos. Bien, entonces, tenemos núcleos modulares y también, o sea, si bien tenemos de potencia, señales, datos y neumática, también tenemos unos que son híbridos, que son de potencia en señal y datos y señales. Vamos a presentar primero los núcleos para potencia y tensión, que vamos a tener desde un polo para hasta 1000 volts, de 76 amperes. Después tenemos de 8 polos y el máximo es de 20 polos, que vamos a tener de 16 amperes y 600, hasta 690 volts. Luego tenemos los núcleos de señales, que vamos a tener desde 12 polos hasta 42 polos. Y después tenemos el híbrido, que es potencia y señal. Los núcleos para señales son de 12 polos, tenemos de 17 polos, de 25 y de 42 con de 10 amperes hasta 150 volts. Luego tenemos los núcleos para datos, que voy a tener los conectores de sub, que son, bueno, en formato compacto, que se usan para la comunicación R12232, RS485, tenemos de 8 polos de gigabits, que es compatible con redes de alta velocidad. También tenemos un inserto RJ45 para conector Ethernet. Y después tenemos los módulos SEM, que son apantallados y que no están pensados para potencias muy altas, que son los últimos que aparecen, que es de un polo, 4 polos y 8 polos. Y por último tenemos los núcleos de neumática, que los vamos a tener en 2 y 3 polos, soportan hasta 8 bar. Y luego tenemos los núcleos para transmisión P, que bueno, es un núcleo que está diseñado para la protección, para la conexión de tierra.
Entonces, viendo todos los conectores que tenemos, ¿cuál es el que vamos a estar usando? Bueno, recapitulando lo que teníamos, vamos a necesitar usar primero. Tenemos el conector para alimentar el motor y para las señales analógicas y digitales, y vamos a utilizar eh, la tecnología Push-in. Y vamos a usar, como estamos usando núcleos modulares, vamos a usar el marco de soporte. Entonces, para concluir, nos vamos a utilizar carcasas Evo con un tamaño de B16 y vamos a utilizar núcleos modulares de señales y potencia. Bien. Entonces, acá en esta siguiente diapositiva les muestro un listado de productos en la cual vamos a tener los núcleos, ¿no? Que tenemos los núcleos que son Push-in, son todos los núcleos de señal y de potencia. Vamos a tener los marcos de soporte para los dos lados. Y luego vamos a tener la carcasa de B16, el prensacables, y bueno, la carcasa empotrada, la aérea, el prensacables y la carcasa de superficie que va al skid. Luego también les quería mostrar un listado de los más utilizados que tenemos hoy en día, que son de 6 polos, que podemos ver que en versión metálica son los Heavy-Con estándar, y tenemos en tecnología Push-in y tornillo. Acá en este caso es Push-in, luego tenemos de, bueno, 16 polos, que mostramos la tecnología tornillo. También tenemos de 10 polos y 24 polos. Bueno, y tenemos variedad entre lo que es la salida recta y salida lateral. En brida transversal y longitudinal también. Si bien yo mencioné que existían, bueno, que hay 3 tipos de familias, también me gustaría presentarle, son estas 2 familias que son más específicas, para aplicaciones más específicas que existen, que es Heavy-Con HPR, que es para vehículos ferroviarios, o sea, es específicamente para ese tipo de situaciones. Y después tenemos a Heavy-Con DSC, que ofrecen una solución bastante compacta para distribuir potencia en data centers modulares. Ese es específico para este tipo de soluciones. Y bueno, acá podemos ver algunos videos de cómo es el montaje. O sea, es un montaje sin herramientas. Se puede montar desde abajo. Esta es una novedad nueva. También se puede montar desde arriba. Y su desmontaje es bastante sencillo. Y ya llegando al final, acá tenemos una tabla comparativa que me gustaría mostrarles de cada uno de las familias. Si bien HC, DCC y HPR son más específicas, EVO, Standard y Advanced son las más usadas. Que bueno, cada uno tiene una característica distinta, que eso va a depender de la aplicación en la que, de la aplicación y la secuencia de trabajo que quieran aplicar. Muchas gracias a todos por estar y bueno, cualquier cosa, igual tienen mi contacto, tienen
nuestras redes sociales y podemos estar respondiendo sus dudas.